invito a que no cierren sus Biblias y allí donde leímos hasta el verso 3, porque este salmo, hermanos, trae una gran enseñanza para la vida de los creyentes. El salmista, hermanos, estaba pasando por un momento crítico, por un momento desesperante. Pareciera que todo las cosas que estaba haciendo las veía él en su contra, pero cuando él puso la confianza en Dios, todas las cosas cambiaron para él. Amados hermanos, cuando leemos detenidamente este pasaje, nos damos cuenta que el hombre por sí solo no puede hacer nada sin la ayuda de Dios. A veces pensamos que solo podemos resolver los problemas que traemos, ya sean morales, sociales, familiares o económicos. Pensamos que lo podemos hacer solo, sin la ayuda de Dios. Pero Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, el salmista se sentía desesperado porque él oraba y pedía a Dios porque sus enemigos se burlaban de él, lo atacaban, pero sus oraciones no las escuchaba de parte de nuestro Dios, porque no todas las oraciones son contestadas inmediatamente, hermanos. Algunas oraciones tardan en que recibamos la respuesta de Dios y otras oraciones son contestadas inmediatamente que nosotros le pedimos a nuestro Dios con ese deseo y esa fe de que lo vamos a recibir de Él. En la vida cristiana, hermanos, no todo es color de rosa como pensamos, no, sino que tiene que haber en la vida del creyente, tiene que pasar por pruebas, conflictos, pero también, hermanos, no debemos desesperarnos cuando estamos en esta situación, porque eso fue lo que le pasó al salmista. Se desesperaba, y entre más se desesperaba y oraba, no había contestación de parte de Dios. A veces Dios nos deja a ver hasta dónde somos capaces de soportar lo que hacemos, y nos da tiempo para ver hasta cuándo. Pero aquí está cuando él llegó a reconocer que no estaba bien lo que él estaba haciendo, cuando él dice allá, pacientemente, en el versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, que dice, y se inclinó a mí y oyó mi oración. ¿Qué era lo que le faltaba al salmista, hermanos? Era la paciencia. Él se desesperaba mucho porque quería ya que el Señor escuchara su oración, pero no era así. Él tenía que tener paciencia y esperar hasta que Dios le diera la contestación a su problema. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. A veces, hermanos, en momentos de dolor, cuando sentimos que ya no podemos soportar más, Dios, en su grande amor, nos vuelve a levantar y renueva
nuestro espíritu para seguir adelante. Es en Dios que tenemos que poner la mirada, puesto los ojos en el consumador de la fe, en el autor y consumador de la fe. Recuerda, hermano, que aunque nuestro ser y nuestra carne se consuman, Dios sostiene nuestro corazón, ya que Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestra roca fuerte. Hoy nos damos cuenta de la gran corrupción que existe en todos lados. Y nos da tristeza ver la prosperidad de los malvados. Vemos que no hay quien tenga, hermanos, sino que al contrario vemos que su perversidad es tan grande a tal grado que muchas veces son protegidos por la misma autoridad. Sin embargo, debemos confiar en que Dios tiene el control de todo. Es Dios, hermanos, el que tiene el control de todas las cosas. No hay duda que Dios tiene un propósito que cumplir en nosotros a través de las pruebas que pasamos. Hundirse en el fango, en el lodo o en el cieno, como dice el pasaje que leímos, es terrible, hermanos. Cuando una persona se hunde en un cieno y no tiene cómo salir de ahí, y entre más quieres buscar salida, más se hunde, porque abajo no hay nada firme para él, sino que al contrario, cada día se va hundiendo más y más, y entonces lo mejor sería clamar y esperar a alguien que venga por ayuda y sacarlo del peligro en que se encuentra. Ese lodo cenagoso que nos habla el pasaje, hermanos, es el mundo, es el pecado que ha atascado nuestros pies desde nuestra infancia y nos hundimos cada día más y más en acciones, en palabras, en pensamientos malos. Cada día que pasa, la muerte amenaza acabar pronto con nosotros. Y tras ella, la separación definitiva de Dios en el abismo de miseria eterna. Tratar de salvarnos a nosotros mismos es imposible, hermanos. Sí, es imposible que por sí mismo queramos salvarnos. No se puede hacer nada. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios en capítulo 13, versículo 3, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirven las obras de caridad, hermanos, que hagamos por ayuda a otros buscando la salvación, pero no se puede. La salvación solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Si no, lo podemos comprobar en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículo 12, cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre aquí en la tierra, debajo del cielo, dice, en que podamos ser salvos. Y es por eso que solamente nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo,
que es el único que nos puede salvar. Y dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estamos todavía empezando en el versículo 1. Y oyó mi clamor. Nuestro Señor Jesucristo, el que era santo, anduvo sobre el pecado del mundo, pero sin contaminarse. Realizó lo que el diablo pretendía destruir. Vivió una vida perfecta de absoluta sumisión a la voluntad de Dios. Dejó el camino seguro del Evangelio por donde el pecado, hermanos, el pecador se ha levantado por su poder, su poderosa mano para andar en novedad de vida. Todo esto, hermanos, solamente cuando vamos humillados a los pies de Jesucristo, Él nos oye. Se inclinó a mí, dice el salmista, y oyó mi clamor. Solamente ahí se dio cuenta que lo que estaba él pidiendo y no había contestación era, hermanos, porque no lo estaba haciendo bien. A veces pedimos y pedimos y pedimos a Dios, pero no hay esa respuesta. Cuando él reconoció que era necesario tener paciencia, que era necesario que él estuviera paciente y pedirle a nuestro Dios que él se compadeciera de él. Él oyó, dice, la súplica, la petición del salmista. El salmista, hermanos, se sentía imposibilitado para levantarse a sí mismo. Necesitaba a alguien que le diera la mano para levantarse. Así es el pecador, hermano. Cada día se hunde más y más en el cieno del pecado sin buscar ayuda espiritual. Así, hermanos, porque él desconoce el camino de Dios. Y sigue diciendo, puse mis pies sobre peña. Puso mis pies sobre peñas. Notemos aquí que hay una gran diferencia entre el lodo y la peña, entre el fango y la tierra firme. Por eso es que Cristo es llamado la roca de los siglos, por su firme y segura garantía de sus promesas. Quien las cree se haya fundado sobre la peña, como lo dice allá en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Y dice que descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todos los hombres tienen el privilegio, hermanos, de escoger los cimientos que quieran para su verdadero carácter. Todos los cimientos serán probados por las tempestades de la vida. A la vida de cada ser humano vienen enfermedades, decepciones, sufrimientos, aflicciones tan amargas que quebrantan nuestro corazón. Sobre cada vida, tarde o temprano, hermanos, se descargan las tempestades, descienden ríos impetuosos y soplan vientos huracanados,
pero confiemos en Cristo, que Él es la roca inconmovible de los siglos. Pon tu confianza en Él, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo quiere guiar a los que han sido salvos por el camino que Él anduvo. El creyente tiene que andar en novedad de vida. No debe volver atrás al lodo cenagoso. ¿Cuántas personas fueron sacadas de donde vivían allá en el mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza? Y nuestro Señor Jesucristo los limpió, los lavó, los purificó con su sangre preciosa y volvieron al camino del Señor. Pero que un día ellos se aburren de estar en la iglesia, no han entendido todavía el significado de la palabra de Dios y quieren regresar otra vez a seguir allá de donde salieron. Y aquí se cumple, hermanos, el verdadero Proverbios que nos habla el apóstol Pedro allá en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, cuando dice: que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Han ustedes visto a un perro vomitar? Nadie lo ha visto. Yo sí he visto a algunos perros cuando se vomitan y luego, por eso dice así el proverbio, vuelve a comerse su mismo vómito. Eso es, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, porque a un cerdo lo dejas limpiecito, le pones la manguera y lo lavas bien limpiecito, pero suéltalo del chiquero y va a regresar todo atascado de lodo otra vez. Entonces, eso es lo que dice el proverbista. Nosotros, amados hermanos, dice aquí: enderezó mis pasos. Versículo 2 del pasaje que estamos leyendo aquí en el Salmo 40. Dios quiere que nuestros pies se dirijan en una misma dirección. Es el único medio de ir hacia Él. El cristiano tiene una meta y todos sus pasos, acciones, propósitos deben ir encaminados en ese mismo sentido. Dice el apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia de Colosa, a los colosenses, allá en su capítulo 3, versículo 23, dice Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En nuestra vida suceden situaciones que nos provocan sufrimiento, que parecen interminables, hermanos. Todavía no nos reponemos de una experiencia dolorosa cuando viene otra. Vamos a llegar a otra. Y así estamos cada día sufriendo de esta manera. Sin embargo, ante cualquier situación, Dios siempre nos dará palabras de esperanza. En la Biblia encontramos mensajes que nos dan esperanza, consuelo en la adversidad, fortaleza en la debilidad, confianza en la desesperación. Dios mismo ha llegado a nosotros para salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo.
Él es, hermanos, una promesa cumplida por el Padre en Jesucristo. Encontramos amor, encontramos consuelo, paz, esperanza, así como el salmista, hermanos. Si tú estás sufriendo por alguna situación que crees que no tiene solución, vayamos humillados a los pies de Jesucristo y allí vas a encontrar la solución a tu problema. Pongamos nuestra esperanza en Él y Él nos fortalecerá por medio de su Espíritu Santo. Él dará respuesta a nuestras necesidades y además nos dará el gozo de su salvación. Sigue diciendo el salmista: puso luego en mi boca cántico nuevo. Puso en mi boca cántico nuevo. La vieja canción era ayes, gemidos, lamentos. Ahora la nueva canción es alabanza al que nos redimió. Y esto lo podemos confirmar allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Solamente, hermanos, cuando ya hemos reconocido que solamente en Dios hay vida. El cántico viejo se acabó para la vida antigua, cuando la gente cantaba canciones antiguas, cuando no conocía a Dios. Pero ahora dice, puso cántico nuevo. Y ya vimos cuál es ese cántico que cantan los ancianos y los ángeles allá en los cielos. Hay muchas personas religiosas, pero no han recibido a Cristo como su Salvador y siguen con la vieja canción de ayes, de lamentos, porque ignoran sus fieles y benditas promesas. Por eso es que siguen todavía quejándose de esas cosas que les están sucediendo en su vida. Hermanos, hay una pregunta aquí que dice, la pregunta: ¿hay una nueva canción en tus labios? O es una pregunta que yo me hago y que ustedes se pueden hacer. Ya hay una canción, hermanos, en tus labios. Se goza nuestro corazón cantando alabanzas a aquel que se merece toda honra y toda gloria, al que nos sacó del lodo cenagoso del pecado. Si lo haces, qué bendición, hermanos. Cantar canciones nuevas para los que una vez cantaron las antiguas. Tenemos que empezar a cantar aquí, porque de otra manera no podremos cantar allá en el cielo. Es desde aquí que vamos a comenzar cantando alabanzas a nuestro Dios, para que allá continuemos en el cielo, donde nos vamos a reunir con los ángeles y con los redimidos que ya están en el cielo, en esa alabanza que se entona ya en los cielos, hermanos. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué es lo que van a ver la gente en la vida del creyente, hermanos? ¿Qué es lo que van a ver en la vida de los creyentes que estamos aquí?
El testimonio de un cristiano fiel que estuvo hundido en el fango del pecado, ese es el mejor testimonio en favor del Evangelio. Y confiarán en Jehová. Este es el mejor testimonio, este es el mejor resultado, que otros acepten y confíen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El mundo está necesitado de una religión positiva que se manifieste como un poder en la vida práctica. Y la pregunta es, ¿has salido ya del lodo cenagoso y te encuentras en un lugar firme? En un lugar firme y seguro. Entonces, no esperemos que llegue la muerte fatal y nos lleve con todos nuestros pecados, sin haber levantado nuestra voz pidiendo auxilio. Estamos marchando con paso firme desde el lago de miserias a la ciudad celestial. Tengamos cuidado de no resbalar, de no caer otra vez. Pongamos nuestras pisadas en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. El deseo del salmista era buscar a Dios aún en medio del dolor y en los constantes peligros. Su anhelo era alabar a Dios. En esos momentos de aflicción por la persecución de sus enemigos, esa experiencia de mucha angustia, su refugio era Dios. Encontraba en Él consuelo y fortaleza. Qué hermoso es confiar en Dios cuando nos depositamos en sus benditas manos a través de la oración y de la esperanza, y esperamos con paciencia su respuesta. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice su palabra allá en Mateo 28, versículo 20. Recuerda que este es un mundo negativo que nos afecta a los cristianos. Pensamos, ¿por qué estamos viviendo así? En el mundo siempre tendremos aflicciones cuando el enemigo de nuestra alma ponga en nuestros pensamientos todo lo negativo. Tomemos las Sagradas Escrituras y leámosla cuantas veces sea necesario, porque allí se encuentran las promesas que Dios tiene para su pueblo y para sus generaciones, y para los tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Debemos estar enfocados pensando en todo lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo de buen nombre, en donde hay virtud, y todo lo que sea digno de alabanza. Recuerda que el salmista, después del sufrimiento, exclamó: puso en mi boca cántico nuevo. Así que edifiquémonos nuestra vida espiritual, comenzando con acciones de gracias, leyendo su palabra, contando con la presencia de nuestro Dios, no dejando de congregarnos para oír y saber de las grandes cosas que Dios realiza en su iglesia. Su soberanía sigue permitiendo que el sol salga sobre buenos y malos. El sufrimiento es parte integrante del crecimiento en la vida de todo ser humano.
lo cual, hermanos, es algo que cada ser humano tiene que afrontar, no solamente a los cristianos, a todo mundo le llegan las enfermedades porque somos humanos y tenemos que sufrir por ello, pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Debemos afrontar el sufrimiento con valor, con heroísmo, considerando lo necesario, lo indispensable. A veces somos arrojados en los brazos de Dios por las lágrimas, por las agonías de un dolor intenso. Es verdad que ningún sufrimiento parece ser agradable, pero siempre nos visita y viene en forma de azote y de dolor. Pero Dios sabe el fin y el propósito de nuestra vida. Recuerda que en la aflicción, la paciencia, hermanos, trae bendición. A veces en el sufrimiento nos desesperamos y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí nada más me vienen las enfermedades? Me vienen todas las cosas negativas, como queriéndole reclamar a Dios, ¿por qué a mí? Y otros andan por allá tranquilos y felices y no les pasa nada. Pero Dios sabe por qué vienen a nosotros los sufrimientos, hermanos. Pero cuando Dios da la respuesta a lo que estamos diciendo y nos vienen las cosas buenas, Dios nos bendice y entonces sí, hermanos, le decimos a Dios, gracias, Señor, gracias. Alabado sea tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Entonces, amados hermanos, así como el salmista llegó a reconocer que necesitaba la ayuda divina, nosotros también debemos de reconocer que en medio del dolor tiene que venir también las bendiciones de Dios, como dice el himno número 329, tras la tormenta, el arco iris, y tras la oscuridad, la luz, tras la amargura, la alegría que a los creyentes da Jesús. Que Dios bendiga su palabra.